que haces Primix, te voy a citar para una de las entrevistas que quiero hacer del podcast que te conté, y se me ocurrió que hables sobre la vida de la militanta, de la militancia, del militante. El militante político, o sea, partidario, el militante del barrio, un poco para que esclarezcas qué pasa ahí. ¿Qué onda? ¿Se te ocurre de qué puede ir? Hey, Gordi, sí, dale, me encanta. Hace rato no estoy en un rol de entrevistada. Vamos a hacer tipo desde cómo una persona empieza, tipo desde cómo comienza. Y creo que tipo algo más del hoy en día, de la actualidad. Y después también podemos hablar algo de la militancia feminista. Creo que puede ser interesante charlar la militancia como estilo de vida. Bienvenidos a una nueva lección de todología. Bienvenidos a De Todo un Podcast, hecho por y para casi expertos que no le temen a opinar de nada. ¿Cuál es la diferencia principal entre una persona que militó algo y una persona que nunca militó? Yo creo que lo primero que deberíamos pensar es qué es ser militante, qué es militar, qué es ser un militante. Y me tomé el atrevimiento de poner en Google militante y buscar la definición más básica, la que hace la misma RAE, y después de ahí por ahí podemos pensar en responder en esa pregunta y por dónde. Una persona militante es una persona que forma parte de un grupo o una organización, especialmente de un partido político, o que está relacionado con la militancia o la adhesión a unas determinadas ideas. Desde ese aspecto podríamos decir que todos y todas tenemos una militancia en la vida, porque todos adherimos a ciertas ideas. Ahí es donde creo que la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre un militante o una persona militante activa y no activa? Una persona que milita activamente hace de esa adhesión a las ideas, para empezar, una acción. Desde una acción más física, desde hoy en día, desde las redes sociales, y promovés y promulgás esa idea a la cual adherís. ¿Todos adherimos a esa idea? Yo creo que sí. Cuando hacemos de eso una acción, creo que lo que marca la diferencia entre las personas que son militantes y no. ¿Qué te cambia en la vida militar? Yo creo que es cuando esa acción también la transformas en un estilo de vida. Ves atravesado todos los aspectos de la vida y todas las decisiones y acciones que vos tomás en base a esa adhesión a ideales. Y personalmente, ¿vos qué militaste o militás o dejaste de militar? Creo que el principal contexto es que yo crezco en una casa de una militancia activa, desde unas ideologías de izquierda, no con un partido político concreto, pero sí desde el progresismo. Mi familia tenía una militancia activa en los derechos humanos, en lo que es la pata social, en el cooperativismo, comunitarismo. Y creo que mi punto clave donde yo paso a ser una militanta no activa a una militante activa, yo Mariel individual como persona, fue en el colegio secundario. Pero estamos hablando que antes mi mamá me lleva a la marcha el 24 de marzo desde que yo tengo memoria. Y eso ya te transforma en una persona, de una militante activa. Cuando vos parís y te curtís yendo a marchas desde tan pequeña, tu estilo de vida ya es una militancia activa. Tengo la memoria, siempre me acuerdo en el 2002, en el estallido de la crisis del 2002 en Argentina, mi hermano estaba en cochecito en la esquina de mi casa en Buenos Aires, y yo tengo la imagen de mi hermano en el cochecito con una proboletera y una cuchara golpeando la proboletera. Y mi hermano tenía meses. Mi hermano nace en el 2000 y esto era en 2002. Pero yo creo que mi militancia activa como yo persona individual comienza en los últimos años de la primaria y secundario, 12, 13 años. Acto 24 de marzo, séptimo grado en el colegio secundario. Había que escribir y encabezar el discurso del acto. Y yo me acuerdo que lo escribí y lo leí yo en el acto. Cuando entré al colegio secundario, me metí en el centro de estudiantes y de ahí fue un sin parar. Comencé a militar en el centro de estudiantes y en paralelo y por fuera de la estructura del centro de estudiantes me incorporé a una agrupación que se llamaba La Movida Secundarios, una agrupación de izquierda del campo nacional y popular, donde comencé ya una militancia más activa, era delegada del centro de estudiantes. Eso fue ya a mediados del colegio secundario. Ahí tenía mi militancia, era dentro del contexto de
los secundarios, reclamar los derechos y las situaciones, ¿no? Edilicias, viandas, becas, contra el macrismo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, el vaciamiento de la educación pública. Tengo 2 o 3 tomas del colegio, incluido una etapa en un suplemento de página 12 tomando un colegio secundario. ¿Qué colegio era? El Julio Cortázar, colegio de comunicación en Capital Federal. Esa militancia más de secundarios terminó transformándose en mi paso a la militancia territorial, la militancia en la Villa Siláñez, en la ciudad de Buenos Aires, donde ahí esa militancia social yo la asocié mucho con mi profesión, con la radio, y montamos una radio comunitaria, además de toda la actividad de una militancia en una villa que implica todo. Tener que vaciar casas inundadas en la inundación de la ciudad de Buenos Aires, a realizar censos para conocer la situación de los vecinos y las vecinas, a armar la actividad del Día del Niño, a acompañar al candidato o candidata de las elecciones. Y si sigo como en ese recorrido militante de la vida, eso pasó a ser, a partir de un cambio mío de trabajo, una militancia desde un aspecto más profesional que se terminó complementando. Mis espacios de profesionales y de trabajo siempre tuvieron que ver con un aspecto militante. Desde la radio, desde los compromisos que yo llevaba en los programas o en las cosas que hacía, todos tenían que ver siempre algo con mis ideales, con esa adhesión a los ideales que te transforman en un militante. Entonces eso te hace también que tu trabajo sea una militancia y eso te hace que tu vida por fuera del trabajo también es militancia. Por ende, yo creo que la vida de un militante justamente es una decisión de vida. Escuchándote desde que empezamos, pongo en una línea de tiempo y primero lo hereditario, ¿no? De en qué casa naciste, cómo mamaste las ideas, cómo mamaste accionar sobre esas ideas. Después entras a tomar cartas en el asunto por tu contexto de estudiante en ese momento y por la sensibilidad evidentemente que tenía respecto a ese contexto, y después también como que identifico que como tercera etapa entras dentro de un aparato de militancia ya armado, más grande, desde tu lugar, que en este caso fue la radio o la comunicación. Quiero identificar como esos momentos donde eras chica, ibas a una marcha y por ahí decís, ok, más o menos entiendo para dónde vamos. Por ahí cuando sos más chico te sentís identificado, yo quiero ves una bandera con esta cosa medio de tribuna, pero después cuando empezás a decir, che, noto que mi contexto tiene algo que no me gusta, que hay que mejorar, voy a tomar cartas en el asunto. La primera vez que tomaste, digamos, como esas cartas. Uno toma conciencia en realidad desde la lejanía, porque uno, en muchos casos, y en aspectos de militancia social y política, hay una oleada que te empuja y te lleva. Los cuestionamientos son mucho menores porque formas parte de un aparato. Entonces creo que uno toma conciencia de lo que siente, lo que le pasa, lo que hace, en realidad cuando lo ve de lejos. Entonces yo voy viéndolo de lejos desde este lugar, digo, me doy cuenta que hay aspectos que me han llevado a accionar. Por ejemplo, digo, en el colegio secundario, se está cayendo un techo, no podemos no hacer nada. No, a ver, se le cae un techo a un chico que está en el colegio estudiando, a una chica que está en el colegio estudiando. ¿Se me cayó a mí el techo? No. Pero ahí entra la empatía y la solidaridad. Digo, aspectos que creo fundamentales, ¿no? Ligados a la militancia social y política. Cuando hoy lo ves de lejos decís, vale, eso fue mi toma de conciencia. ¿Que hubiese accionado distinto? Y sí, hoy, llegando a los 30, digo, por ahí hubo algunas decisiones, pero es la irreverencia juvenil que te lleva a tomar cartas en el asunto desde la rebeldía. ¿Cómo te das cuenta de esas acciones? Creo que son con un aspecto que tiene que ir siempre ligado, que es el estudiar, el aprender, el leer y el mirar. El ver lo que pasa, el observar. Digo, cuanto uno más lee de, no sé, el golpe militar en Argentina, uno toma más conciencia de lo que eso es la memoria, la verdad y la justicia. Si uno vio Argentina 1985 y escucha los relatos de la presa política, de la detenida y recuperada, que en serio que no vas a tomar conciencia de que los torturaron, los mataron y desaparecieron en los 30.000 y vas a mirar para otro costado. Entonces ahí desde el conocimiento uno termina formando sus ideales que acompañan las acciones. Algo que me gustaría tocar dentro de este tema, metértelo como en el debate, es Argentina siempre se identificó por ser un país bastante
politizado en cuanto a que la militancia siempre se liga a una bandera, ¿no? Pero después está la parte de cambiar un contexto independientemente de lo político, ¿no? Y hoy en día... Perdón, no de lo político partidario. De lo político partidario, tenés razón. Y algo que quería meter en debate es, hoy en día, vos estamos hablando de año, el año de la primera toma de colegio, que fue 2000... 8. Hoy en día se hace mucha militancia, por ejemplo, desde las redes sociales, ¿no? Como que no sé si es por contexto, por las herramientas que tienen los chicos, pero eso de tomar cartas en el asunto como que no siempre, no es algo por ahí que está tan hoy en día como la primera herramienta que uno lleva a cabo. ¿Qué opina de eso de la militancia de redes? ¿Cuáles eran las formas de tomar cartas en el asunto en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles eran las formas de tomar cartas en el asunto cuando Argentina se independizó del Virreinato de la Plata? Sí. Las formas de tomar cartas en el asunto van cambiando según el contexto. Entonces, hoy nos lleva a tener un protagonismo del mundo digital, de las redes sociales, que ponen sobre la mesa y sobre el debate militante qué rol juegan las redes sociales en los aspectos militantes. ¿Cambiar la vida a través de las redes sociales? Bueno, es un complemento dentro de un plan de otras acciones. Hoy se cuestiona la militancia activa en redes sociales, pero yo creo que complementa. Y creo que lo vemos mucho en el aspecto del ecologismo, el mundo verde, que tiene una militancia activa de jóvenes y de jóvenes en las redes sociales, que si sumo resto genera acciones, yo creo que sí. Y voy a citar el trabajo de final de máster de Iván Hochman, periodista compañero de Telam y además aquí también en Barcelona, que justamente hizo un estudio de, o sea, si los discursos de influencers del ecologismo, que son discursos militantes en las redes sociales, generaban cambio social o no. E hizo una investigación que confirma que sí, que esos discursos militantes de influencers del mundo ecológico o que promulgan acciones contra el cambio climático generaban buenas costumbres. Entonces, ¿vamos a hacer que los pibes de la villa tengan mejores condiciones por las redes sociales solo con un tweet? No. ¿Pero el tweet suma? Bueno, sí. Entonces, démosle lugar a las redes sociales en el mundo militante porque si no, vamos a perder nuestra militancia. O lo incorporamos o perdemos. Yo soy partidario también de que, independientemente del grado de compromiso, ¿no?, que tiene la gente bajo las ideas, también hay una parte, que esto cito yo ahora un cómico que se llama Anthony Jeselnik, cuando por ejemplo fue el tema de que se prendió fuego la Catedral de Notre Dame, que es esto de Pray for Paris, Pray for Amazonas, Pray for tu vieja, está todo esto de, en todo este colapso y en todo este contexto, tampoco se olviden de mí. Jugaba con eso. Entonces yo banco también la militancia de las redes sociales, porque hoy en día es una herramienta poderosísima para todos los aspectos, pero también me encuentro con esa dicotomía de decir, uy, hay un montón de voces acá que me parece que hablan desde su narcisismo y no desde la idea. ¿Qué te pensás? ¿Que en las asambleas de la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales no hay narcisismo ni mismas acciones que se dan en las redes sociales? Son las mismas. Yo he escuchado cada discurso en las asambleas que decía, madre mía, ¿en serio? Que son los mismos tweets que leo ahora, porque es la misma gente que lo que decía en esa asamblea lo tuitea. Y alguna gente que no se animaba a hablar delante de un micrófono, de un megáfono en una asamblea, hoy escribe un tweet. Entonces son los mismos discursos con los que convivimos siempre, solo que ahora en un contexto de masividad. En el mismo contexto de masividad que se da todo. Otra cosa que me pasa con eso es como desconfío mucho de la gente que milita algo y que nunca cambia su forma de pensar. Si vos militás la misma idea desde los 12 años hasta los 40, en ningún momento te planteaste que en contexto de la vida y las cosas pueden ir cambiando o mismo hay otras herramientas que pueden funcionar. Entonces la pregunta que hago es, ¿cómo impacta el paso del tiempo como en la mente del militante? Y también si querés, usá tu propio ejemplo. Yo creo que el paso del tiempo impacta según la vivencia que tengas. Porque puede no cambiarte tu vivencia, entonces que tu discurso, que tu contexto no cambie nunca. Y que vos sigas encasillado en la misma idea, en el mismo pensamiento y en la misma lógica. Yo creo que eso no suma a la militancia y no ayuda. Suma a los aparatos y permiten a los aparatos seguir sosteniéndose, sobre todo a partidos políticos históricos y estructurados y en distintas partes del mundo. No va a la diferencia. Podemos poner ejemplos en Argentina como en cualquier lugar. Digo, esos encasillamientos no llevan a cuestionarse las propias lógicas y funcionamientos internos, ni siquiera los propios pensamientos. A mí la vida me ha llevado a
cuestionarme mis propias acciones, mis propios pensamientos y a cuestionarme formas que desde la distancia y desde la experiencia hoy no las veo de la misma manera. Y que las experiencias y las acciones también dependen mucho del contexto histórico y el contexto local. Yo hoy no tengo la misma militancia activa que tenía cuando tenía 18 años. Tengo compromisos ideales que están basados en esas experiencias que he tenido durante estos 29 años de mi vida, pero no llevo la misma militancia activa, pero porque también la vida me llevó a otros lugares. Yo tengo compañeras que siguen estando, en la Villa Sildanis, que es donde yo militaba, en mismos roles y mismas acciones. ¿Que las cuestiono o no? Claro que no. Porque encima son para la transformación del cambio de la vida, para el cambio social, y lo siguen haciendo. A mí, mi vida y mis desafíos personales e individuales me han llevado a que mis militancias hoy sean desde otros lugares y también ampliando perspectivas y mis universos de ideales, ¿no? Algunos de ellos yo hoy los veo desde otros lugares porque me los he cuestionado y otros no, pero porque también la vida me enseñó y me mostró que se pueden mirar desde otros lugares. Y sobre todo, y creo que el punto más importante, es que salí un poco de la burbuja y aprendí a escuchar. Eso es lo que te quería preguntar. Por ejemplo, cuando vos tomás cartas en el asunto y decidís pasar a la acción, es decir, militás, por ejemplo, que no se caiga un pedazo de escombro en la cabeza de un pibe o una piba, lógicamente, bueno, eso es básico. O sea, no es que es negro o blanco sobre que a alguien no se le caiga un techo en la cabeza. Pero cuando debatís, por ejemplo, cuestiones más macro, ¿no? Cuestiones más abstractas. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo adecuado para que un país salga adelante, por ejemplo? O lo que sea. ¿Te encontraste con esto de que vos sentías que eras parte de una burbuja y que eso te tenía como sesgado en una parte? ¿O hiciste el ejercicio también de decir, che, a ver cuáles son los argumentos de la otra parte? ¿O ya tenías como tenías tan asimilada a la lucha que ibas como a confrontar automáticamente? Yo creo que un poco y un poco. Tuve momentos donde tenía tan inscrito un discurso y una idea que iba hacia la acción y hacia la lucha sin cuestionamiento ni escuchar un poco lo que está diciendo la otra persona, que encima no escuchar te hace no generar buenas respuestas. Y eso es un gran problema de la política. Porque si no escuchas, no sabes cómo debatir lo que está diciendo, rebatirle. Y esos cassettes incorporados no ayudan al crecimiento. A mí me pasó de estar en esas burbujas. Creo que incluso debo tener muchas inscriptas, de las cuales soy inconsciente, pero creo que esto que puedo decir hoy lo hago desde una abstracción de esa burbuja, de haber roto un pedacito y decir más amplitud, y que eso me lo llevó mucho al mundo académico, el salir, el conocer y el relacionarme con otra gente que piensa algo distinto a mí. A veces incluso en los mismos espacios, en las mismas burbujas. ¿Te frustraste? Muchas veces. ¿Y cómo lo manejaste? Depende, creo que hubo momentos donde las frustraciones me llevaron a repensar las acciones, a insistir, a pensar otras estrategias y otras a decir, bueno, las luchas llevan sus tiempos y sus insistencias. Lo que también me enseñó es a no ser docente. Uno a veces tiene el rol, y creo que esto me lo enseñó principalmente el feminismo. Yo me consideré una mujer militante del feminismo activa. Tomé unas acciones para transmitir e intentar hacer un cambio social dentro de una sociedad y una estructura heteropatriarcal y machista que me llevaron a unos roles que me hacían principalmente mal a mí, que era intentar explicarle al otro mi verdad. Mi verdad que la sigo sosteniendo. El mundo y la sociedad es machista y heteropatriarcal. Hay que cambiarla. Los cómo son las preguntas. Creo que el feminismo ahí es donde me lleva y me termina abriendo los ojos a... Yo no soy una educadora, sí, soy una transmisora de conocimiento creo que desde mi profesión, porque soy periodista. También soy una opinóloga, porque la vida me lleva a ser una opinóloga. Pero, en esta conversación, en un mano a mano con unos amigos o en la cama con un chongo, uno puede compartir e intercambiar conocimiento, pero no puede querer imponer una clase de educación sexual. Y ahí es donde la militancia atravesada en todos los aspectos de la vida tiene que tener un rol y unas acciones que sirvan y que sean estratégicas para en verdad hacer el cambio social. Y no que sean una imposición de mi verdad contra tu verdad. Me gustaría hablar con vos de cómo hoy ves el movimiento feminista y qué aciertos y desaciertos tuvo
Pero la pregunta, quizás antes de entrar más de lleno con esto, es eso, no tiene que haber docencia en esto un poco de explicar. Volvamos al principio. ¿Qué es ser militante? El militante es una persona que forma parte de un grupo o una organización que está relacionado con la militancia o la adhesión a unas determinadas ideas. Ahí no dice nada de docencia ni de transmisión de conocimientos, que es lo que implica enseñar. Yo creo que uno, cuando milita, promueve sus ideales y promueve el cambio social a través de la acción. Yo no tengo que enseñarle a nadie nada. Yo tengo que compartir y buscar que esa otra persona primero entienda mi lucha, entienda mis ideales y que si no los comparte, podamos debatir y consolidar y conformar unas ideas desde ese intercambio. Ese intercambio que tendría que a esa persona, gracias a mis estrategias discursivas de acción, le cambie la vida, le beneficie, o que sus ideas tengan algo de inscripción en las mías y viceversa. Y después quedan en esa acción que nosotros tomamos, personas militantes activas, que no tiene que ser enseñar, porque enseñar además tiene un concepto de una persona transmitiéndole conocimiento a otra, de una clase de un aula magna, de yo tengo el conocimiento y vos no. Creo que ahí es donde nosotras, personas militantes, cuestionamos ese rol docente. Y el movimiento feminista tiene que cuestionarse ese rol docente, porque las principales afectadas por ese rol docente somos nosotras, porque dedicamos vida y obra a querer enseñar, imponer y transformar a esa persona y desgastamos energía en picar una piedra en vez de construir por ahí otras acciones y otros discursos que nos puedan ayudar. Entonces salgamos del rol docente y metámonos por ahí en el rol de la difusión, que es una persona abriendo a muchas ideas, no imponiéndolas. Entonces yo creo que el rol docente puede jugarnos en contra. Y en esa como, bueno, sí, voy a decir la palabra, pero y discutímela, que en ese proceso de reeducación o reaprender algo, o aprender algo de cero, porque a lo mejor es aprender algo que no tenías en completo en la cabeza, ¿en qué cosas, por ejemplo, vamos a tomar el caso del feminismo, ¿no? Como movimiento, ¿qué aciertos crees que tuvo y qué desaciertos o qué cosas vos decís, che, me parece que por acá tenemos que cambiar la estrategia o la forma? A ver, yo creo que el feminismo es un movimiento muy amplio y que ha tenido aciertos y desaciertos, como todos los movimientos sociales y políticos en la historia. El principal desacierto de este movimiento, como de cualquier movimiento, son los discursos extremos, ¿sí? Las verdades absolutas. Una más atractiva, la que más pegan, la que mejor se hace publicidad. Exactamente. Y que son esos cassettes y burbujas cerrados. Entonces, tanto en este movimiento como en cualquier otro, eso es un desacierto. Y después, como todo, el movimiento feminista abarca una amplitud de personas muy grande, con realidades y con la transversalidad de los discursos del movimiento feminista y la interseccionalidad del movimiento feminista, justamente hace que esas amplitudes y diferencias tengan que tener cierta consonancia. Pero es muy difícil. Internamente son muchas las discusiones que hay que dar y después creo que el principal desafío que tenemos que hacer es construir estrategias discursivas que puedan penetrar, cambiar nuestras realidades y sobre todo adherir más gente. Y el tema de la adherencia de, por ejemplo, la figura del hombre en el movimiento feminista. O sea, lo veo como movimiento social, considero que tiene que estar integrado por personas. Y personas somos todas. Somos mujeres, somos hombres, somos personas. Hombres y mujeres trans y todos los colectivos de identificación. ¿Qué pasa dentro de esto? Que las mujeres hemos sido excluidas dentro de los movimientos sociales y políticos que hoy, dentro del movimiento feminista, tenemos que tener protagonismo. Y el hombre tiene que entender que la adhesión a las ideas del movimiento feminista, si va a adherir a estas ideas, lo debería más o menos tener, que el rol es un rol activo, pero no protagonista. Por lo menos no ahora. Tiene que ser nosotros promulgamos la igualdad, pero esa igualdad viene condenada de años de exclusión de la mujer. Entonces, amigo, entendé que hay partes de protagonismo de todo el mundo, hay partes del protagonismo que han tenido ustedes durante muchos años y hoy nos toca a nosotras. Y ojalá este camino lo hagamos juntos todas las personas de la mano, claro. Pero seamos un poco realistas. Yo la mano te la voy a dar a vos que me violás, que me matás, me violentás constantemente. Y pongo a vos, ese vos, como un denominador.
Entonces, dentro de ese contexto, el rol del hombre hoy para mí es un rol activo presente, pero la voz cantante es y debe ser por ahora. ¿Vos creés que el movimiento está preparado para que a lo mejor el resultado no sea el que esperan? ¿O que la transformación no sea directamente la que propone? Si yo digo que un mundo igualitario es una utopía, no tengo por qué luchar. Pero esa utopía, que es un mundo igualitario, que sería, ojalá, ser un mundo desde cero, igualitario, tiene metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y esos objetivos a corto, mediano y largo plazo son los que activan nuestra militancia y los que guían nuestra militancia. Y en eso tenemos conquistas y tenemos fracasos. Y las conquistas son las que nos impulsan a seguir y los fracasos tienen que ser los que nos llevan a decir, todavía tenemos mucho más por hacer. ¿Qué crees que fueron, digamos, esas conquistas? ¿Y cuáles son las próximas? Porque también a mí me da la sensación de que cuando es un movimiento que está amparado por un aparato y es algo muy masivo, algo que participan muchas personas, algo que a lo mejor, no metiéndome con el feminismo, sino por ejemplo la marcha del orgullo, ahora en Argentina hay mucha gente que decidió no marchar por una cuestión de que sentía que estaba muy politizada y eso es, ¿qué conquistas hubo y cuáles son las próximas a conquistar? Sin decir, la próxima es el mundo igualitario. A ver, creo que la primera conquista que tenemos es que hoy en día en la agenda pública está la discusión femenina. La batalla cultural. La batalla cultural la estamos ganando. Y es una realidad en los sures, en los nortes y en todos los aspectos. Hoy lo que está pasando en Medio Oriente es una conquista. Hoy lo que está pasando en la aprobación del aborto como un derecho para todas las mujeres es una conquista. Hoy las leyes de igualdad que se están dando en el mundo es una conquista. Pero decime en qué país no hay femicidios. Ninguno, supongo. El feminicidio, ¿sí?, está caracterizado porque a las mujeres la matan por el hecho de ser mujeres. Y a vos no te matan por ser hombre. ¿Te pueden matar por ser un idiota? ¿Te pueden matar porque estás en medio de una guerra? ¿Está bien? No. Pero a mí me están matando por ser mujer. Y en Argentina, ¿cuántas mujeres mueren cada 24 horas? Entonces, eso es uno de los principales desafíos que tenemos. La conquista de nuestros derechos. La igualdad, claro. Necesitamos leyes que igualen nuestros derechos. La brecha salarial, desde la violencia institucional, la violencia intrafamiliar, las violencias dentro de los hogares. Necesitamos leyes que nos amparen para que nuestros derechos sean respaldados por la ley. Después, dentro de esos derechos tenemos el aborto, hay 1,5 millones. Necesitamos educación, necesitamos que la educación sea con perspectiva de género. Y ese creo que es otro de nuestros desafíos. Para que el futuro sea mejor, para que el futuro sea más igualitario, tenemos que educarnos dentro de esas bases de la igualdad. Entonces ahí creo que hay un aspecto en educación muy importante y voy a hacer uso de mi trabajo final de máster, de mi tesis, que justamente habla de la incorporación de la perspectiva de género en la ciencia de datos. Y creo que eso es un desafío interesante por esto que decíamos antes. Hoy la ciencia de datos está inscripta en toda nuestra vida. Nuestros trabajos, desde dónde está ubicada la parada del bus. Todo eso se basa y se hace a partir de la ciencia de datos. La tecnología. La tecnología está diseñada por la ciencia de datos. Y esa ciencia de datos se construye en las bases de un mundo desigual, de un mundo heteropatriarcal y machista. Entonces, la promulgación de eso nos hace tener consecuencias que excluyen a las mujeres. Que nos excluyen en que a vos te entra el móvil en el bolsillo y en la mano. A mí sí. Bueno, a mí no. Cuando vos te sentás en un coche, ¿ves bien? ¿Te queda tu cabeza? ¿Es una altura para ver cómo tenés que conducir? Sí. ¿Cuántas veces tuviste que ponerte un almohadón, un cojín en el asiento del coche? Porque sos el hombre promedio que se utiliza para construir esas bases de datos, por ejemplo. No sé si soy del hombre promedio. Sí, lo sos, te lo puedo confirmar, ¿sí? Yo no. Yo mido 1,60 m, me tengo que poner un cojín en todos lados. ¿Que hay mujeres de 1,90 m? Sí, las hay, amigos, sí, como también hay hombres de 1,60 m. Pero esas exclusiones que ha tenido la construcción de la ciencia de datos, a partir de eso se toman decisiones, se construyen cosas, se hacen aparatos y se toman decisiones, está excluyendo a las mujeres. Entonces ahí creo que es un desafío muy importante, que es la incorporación de la perspectiva de género en el futuro de la ciencia de datos. Quiero meterme en el tema de algo que se cuestiona mucho en general, pero sobre todo a partir de la aparición en agenda del tema del feminismo, que está muy en debate y quiero saber tu opinión del tema de la cancelación. ¿Qué opinas? Cuando Argentina se independizó, y voy a volver a poner el mismo ejemplo que ya utilicé en otro momento, San Martín vino, le tocó la puerta a los reyes, bueno,
No le tocó la puerta a nadie, ni le pidió permiso a nadie. Yo creo que todas las conquistas tienen alguna parte disruptiva, que según los contextos, algunas están más o menos bien. Y creo que hoy en día el movimiento feminista, al estar sobre la mesa de todas las discusiones, también lo que le hace es estar en el blanco de todos. Y dije de todos, no dije de todos y de todas. Entonces creo que la política de cancelación también es una respuesta a las agresiones constantes que nosotros sufrimos. Si estoy de acuerdo o no, y creo que depende. No podemos permitir que se sigan difundiendo, ampliando algunos discursos y algunas acciones. Como no hay una autoridad, un Estado que cancelen lo que tienen que cancelar y condenen lo que tienen que condenar, hay una responsabilidad del movimiento que si no lo hacen ustedes, lo vamos a hacer nosotras. Y yo no quiero respaldar a ningún compañero del movimiento, ni a algún colega periodista, ni a X que sea un violador. La organización Hijos, la agrupación Hijos, está formada por hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura militar en Argentina. Ellos han militado la memoria, la verdad y la justicia a la par de otros organismos de derechos humanos, padres, abuelas de Plaza de Mayo, familiares de Plaza de Mayo, y durante muchos años llevaron una política y una militancia activa del escrache a los represores. Entonces, como la justicia argentina no había puesto en prisión ni condenado a todos los responsables, ¿qué hizo Hijos? Vale, no, ustedes no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué hacían? Iban a la casa del represor y le ponían un cartel en la puerta y en todo el barrio ponían carteles, acá vive un represor. Y lo que hacía era por lo menos generar una conciencia social o difundir ese mensaje. Después cada uno toma la decisión que quiere. ¿Está bien? ¿Está mal? Y la verdad es que es una acción militante, que tiene un contexto que es consecuencia de una falta de respuesta de quienes tienen que dar respuesta. Creo que nuestra militancia activa de cancelación o de escrache, que me gusta más, tiene que ver con eso. Después eso se abre, se difuma en un escrache a alguien que no sabemos si es un violador, no, que sí, es cierto. Pero bueno, también eso lo vivimos con las redes sociales, ¿no? Porque no están todo el mundo criticando que se publican todo el tiempo fake news. Ah, claro, no, mejor critiquemos al feminismo que con la política de cancelación. Seamos un poco más criteriosos. Y otro concepto que me gustaría tocar es la parte de lo políticamente correcto. ¿Cómo te llevas con eso? Ser políticamente incorrecta para mí es una característica y creo que siempre me lo tomo como un desafío. O sea, creo que de chica era más políticamente incorrecta que ahora, pero siempre sabía cuál era el margen en donde tenía que ser políticamente correcta para que lo incorrecta que era valga y sea escuchado. Por ejemplo, en mi militancia de secundarias, yo te encabezaba a la discusión, me ponía adelante y me ponía a discutir con el viceministro de Educación con 13 años. Pendeja de mierda. Y políticamente incorrecta, claro. Que te voy a cortar la calle. Sí, está mal. Pero después, cuando la directora del colegio llamó a mi mamá, no tenía que decirle, porque yo siempre fui muy buena alumna. Yo creo que el margen de lo políticamente incorrecto es saber en qué puntos sí, en qué puntos no, para que lo incorrecto que uno hace sea escuchado como el mensaje de la acción político-militante hacia la transformación. Pero siempre dentro de esos márgenes que no les permite a los demás terminar de cuestionar. Y eso es lo que te respaldan que lo políticamente incorrecto que hagas termine siendo incluso hasta correcto. ¿Hay un grado de vicio o de adicción en la militancia? Te voy a dar un ejemplo a lo mejor burdo, pero primero uno empieza por lo ideológico heredado, después por el contexto, después por el aparato, y después hay militar por militar. Militar por militar es militar por el pancho y la coca, por el chori y la coca. No lo veía tanto por ese lado, lo decíamos bien por el hecho de combatir. Cuando le agarrás la caja, hay gente que le da mucha pereza combatir. Pero cuando le agarrás el gustito... Cuando le agarras el gustito no se vuelve adictivo, lo que se transforma es en un estilo de vida. Y ahí es donde está el punto. Que no es adictivo, sino que todos los aspectos de tu vida están atravesados por una política activa. Desde la compra que haces de los víveres para tu casa, que no la haces en el Mercadona, sino que la haces en los puntos de kilómetro cero, que la haces en la cooperativa que está al lado, hasta en el trabajo que tenés, que es en una empresa, que todas las acciones de tu vida pueden estar atravesadas por una militancia activa. Entonces, que si eso es adicción o no, no lo sé.
Sí, creo que hay una militancia por militancia que tiene que ver con lo que hablábamos antes de vivir dentro de esa burbuja. Que a eso yo llamaría militancia por militancia, que es la instauración y repetición de discursos de cassette en lo que uno dice y hace. ¿Y no te pasa también que lo que hablábamos antes también de, a medida que pasa el tiempo, de repente te vas dando cuenta de, che, mira, laburo de 9 a 6, en una oficina, por ponerte el estereotipo, de repente no tenés el tiempo o los recursos para comprarle a una persona que está, a mí me encantaría poder decidir con ese No solo el tiempo, sino el recurso económico. Eso es lo que te quería decir, es decir, el tiempo, el recurso económico, o sea, hay un montón de factores que no te permiten, por ejemplo, comprarle a un productor local por una cuestión de que a lo mejor si yo voy hasta su quinta y me vende las naranjas que cultiva en la huerta local, de puta madre, pero a lo mejor no tengo ni el dinero para pagarme la nafta, ni el tiempo para moverme con el coche. Sí tengo coche, porque si no tengo que ir en bondi o lo que sea. Y ahí es donde me interesa entrar en cómo uno va transformando sus ideas. Por ejemplo, otra cosa que se habla mucho es el consumo de la ropa, por ejemplo, ¿no? Esto de, no, le compro a locales, digamos, de mi barrio, de mi pueblo, lo que sé. Pero, loco, si voy a Zara, yo no tengo un sueldo promedio, voy a Zara y veo una remera que está por 5 euros, no me queda otra que adaptarme a esto. Es más fácil ser de derecha que de izquierda. ¿Eso te parece de derecha? No de derecha, pero sí creo que lo que vos estás diciendo como un ideal contradictorio o que no se puede cumplir es por ser progre. A ver. Es por ser de izquierda. Digo, comprarle al productor local y no comprar el Zara es una decisión política. Es una decisión política que se respalda en unos ideales de que están más cerca de la izquierda que de la derecha, man. Es más fácil ser de derecha que ser de izquierda. Porque uno vive constantemente siendo una persona de izquierda con unas contradicciones. ¿Por qué? Porque vive en un mundo que está absolutamente estimulado por un sistema capitalista que está un poco más cerca de ser de derecha que de izquierda. Dentro de esos estímulos de consumo, uno vive en contradicciones. Pues no tengo tiempo y yo resuelvo toda mi compra en el Mercadona, porque es más fácil. Y en este mundo, donde no tengo tiempo, eso me permite seguir viviendo. Entonces, la subsistencia no puede estar por sobre nuestros ideales. Entonces, yo no puedo discutirle a una compañera feminista si vuelve o no a la casa. Porque si vuelve a la casa por ahí es porque es el único techo que tiene. Pero en la casa vive con su maltratador. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a obligar? ¿La vas a obligar a que el vecino que no tiene coche vaya a comprar al productor de naranjas? No. ¿Y cuál es el punto ahí? Vale, dentro de este contexto, estas cuestiones, estos problemas y estas contradicciones que estamos poniendo sobre la mesa tienen que tener una intervención, ¿sí?, de facilidad de resolución. ¿Por parte de quién? En mi caso particular, yo promulgo es desde el Estado, pero hay otras formas. No sé, que yo no estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste antes de que es más fácil ser de derecha que ser de izquierda. A lo mejor tenés menos contradicciones por ahí porque vivís en un mundo capitalista y a lo mejor uno no se plantea algunas cosas del orden de la vida cotidiana que el mundo este te presenta. Pero yo creo que también está bastante, porque como hay tantos temas también asociados al progresismo en la agenda, vamos a decir, el feminismo, la sustentabilidad y la ecología, yo creo que no es tan fácil hoy pensar abiertamente siendo de derecha como siendo de izquierda. Por suerte. Eso habla de que hemos conquistado varias luchas entonces. Y yo creo que ahí también tiene que ver, ¿no?, con qué discursos no están permitidos dentro del actual mundo de los discursos de derecha, que son los discursos fascistas. Bueno, No están permitidos. Eso es otra cosa que es como un preideológico, es decir, no hay lugar para el antisemitismo, el racismo, eso. Y termina viendo, y los termina bien. Los termina bien. Yo creo que vos dijiste igual un punto clave, que es el no cuestionarse. Y yo creo que justamente la persona que tiene unos ideales más progresistas y de izquierda, constantemente se está cuestionando su acción y las acciones sociales y comunitarias. ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con la descripción de esos ideales. A mí a veces está un poco, entiendo el punto, a veces está un poco de modé lo que decís. No cegado, ¿eh? Bueno, sí, también puede ser cegado, pero yo veo mucha gente de izquierda muy conservadora, que le cuesta cambiar mucho su forma de pensar. Después también, tanto en un lado como en el otro, si lo vamos a dividir en derecha e izquierda, son dos mundos muy grandes que tienen un montón de actores en el medio. Porque, por ejemplo, en Argentina está asociado el peronismo más hacia la izquierda, pero también está la izquierda súper trotskista, la izquierda más comunista, y el peronismo, de alguna manera, en contexto histórico, fue el muro de hierro contra el comunismo en Argentina. No, yo te voy a decir mi primera contradicción. La que siempre tuve en la cabeza con mi bandera peronista. ¿Que Perón era militar?
Punto. ¿Sí? Y a mí en mi casa me enseñaron, es algo que en la vida he confirmado, que el militar es militar. Yo termino escribiendo las ideas peronistas por una mirada mucho más amplia al movimiento peronista. Dentro del movimiento feminista hay una parte que, por ejemplo, no quiere incluir a las personas trans. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y encima tengo que salir a discutir porque la gente me viene a cuestionar, ¡ay, no, pero por qué no todo el movimiento feminista es progresista? Hay feministas de derecha. ¿Pueden las feministas ser de derecha? ¿Existe el feminismo de derecha? ¿Cómo nace el feminismo? ¿Cuáles son también las bases de este movimiento? Empieza y tiene un respaldo muy grande desde las políticas conservadoras. Digo, la promulgación del voto feminismo a nivel internacional no fue promulgado solo por las troscas. No, claramente. Bueno, entonces, la aprobación del aborto en Argentina no pudo solo con los votos de izquierda. Entonces, ahí también son las estrategias que uno toma en cuanto a movimientos sociales que a veces implican negociaciones y acuerdos con otros espacios. Esos acuerdos con otros espacios implican negociaciones. Y lamentablemente, en algunos momentos, necesitas negociar con quien vos crees enemigo en muchos aspectos, pero por ahí en esto tenés un punto en común. Y si necesitamos la ley, y sí. Para mí ahí está la diferencia entre el que logra dar un paso más siendo militante al que no. El poder darte cuenta que cualquier construcción está hecha a partir de acuerdos, independientemente de que el que esté del otro lado de la mesa no te guste discutir, o no tenga ganas de discutir, o lo detestes ideológicamente, con el que se frustra y dice... Te tengo una pregunta, Manu. ¿Cuántas veces escuchaste algún movimiento o espacio de derecha cuestionar a algún partido o líder por negociar con la izquierda? ¿Y cuántas veces escuchaste a los partidos de izquierda criticar y condenar por alianzas con otros espacios? La derecha no cuestiona eso. Y también se sienta mucho menos a negociar. Pero son más estratégicos. Porque no se cuestionan, porque no tienen un aparato atrás que cuestiona esos acuerdos. Entonces ahí es donde yo sostengo que es más fácil. Quiero rescatar una cosita que dijiste antes. Cuando sos militante, tu vida pasa un poco a ser una vida militante, ¿no? ¿En qué sentiste que te afectaba eso? Es decir, como que no sabías en qué momento parar. Tenías este contexto que por ahí es cliché de la mesa de familia, que está bien, por ahí venís de una familia, piensan todos parecidos, ¿no? Pero las familias amplias, que hay alguno, el tío fachi, la tía facha. Yo he tenido asados de domingo, discusión a muerte por cuestiones políticas. ¿Y de levantarte e irte? Sí, sí. ¿Y eso crees que está asociado con la vida militante activa? ¿No crees que...? Con la vida militante sana, yo creo que las militancias activas merecen, y los estilos de vida de militancia activa llevan a constantemente discutir y transmitir ciertos ideales. Pero también he aprendido, y no sé si la palabra correcta es he cedido, a en algunos momentos callarme para cuidar otras cosas. Si es correcto o no, no lo sé. Pero en algunos contextos lo he tenido que hacer. Y lo he tenido que aprender. Por una cuestión de conservación. Y me vas a decir, ay, conservador es acción. Y puede ser. Pero yo me cansé de que los asados familiares se rompan. Entonces ahí mucha gente tiene la contracción de evitar esos espacios, que no lo voy a cuestionar. Si no estás bien, no estás cómodo y no vayas. Si no tenés ganas de escuchar a tu tío facho, pues no vayas. Vas a gastar saliva y energía en eso. Te juro que tu acción militante activa tiene lugares mucho mejores y mucho más importantes para dar la discusión. ¿Que todas las discusiones son importantes? Sí, pero estás discutiendo con una persona que tiene un cassette de la televisión. Y te juro que lo único que estás haciendo es vos perder el tiempo. Entonces tenemos que buscar otras estrategias. Para ir cerrando, me gustaría también hablar de algo bien concreto que es el periodismo militante partidario. Vos que venís de la profesión, ¿qué opinión te merece? Creo que es sincero el periodismo militante de un partido político. Y es mucho más sincero que muchos otros periodistas que militan una ideología y te la quieren ocultar. No te estoy diciendo que todo lo que digas y todo lo que hagas tenga que tener esa identificación de esa camiseta de equipo de fútbol. Pero, por lo menos que cuando vas a hablar de ese ideal y de esa idea adscripta a una militancia, que por lo menos que sea sincera. Que si vas a ser un periodista que encima está transmitiendo una idea y
formando opinión, si la objetividad no existe, que no existe, entonces por lo menos, digo, dentro de tu subjetividad, sé lo más sincero posible. ¿Qué es lo más neutral? ¿Existe lo neutral? Yo creo que la neutralidad dentro del periodismo no termina existiendo, porque no existe lo neutral en algún punto. Sino que cuando nosotros transmitimos ideas subjetivas, lo más subjetivo que podemos hacer es decir que nuestra idea no es objetiva, que está basada en esto y lo otro, desde el punto de donde yo estoy hablando, y además, si voy a hacer una entrevista, intentar todas las voces todas. ¿Todas las voces todas implican darle la voz a un maltratador? No, porque yo no soy objetiva ni neutral, porque yo tengo la decisión política de no darle la voz a un maltratador. En mi medio de comunicación, no. Y hoy en día creo que ya más grande, más con una decisión, si yo voy a ser la que transmite el mensaje, yo, Mariel, voy a transmitir el mensaje, tomo unas decisiones y construyo mi mensaje en base a mis ideales. Y muchas veces en mi rol de periodista he hecho y hago preguntas mucho más objetivas, entre comillas. Pero, todas las preguntas que hace un periodista es porque quiere una respuesta, porque sabe la respuesta. Es quien crea que no es así, que sepa que se está equivocando. Y después de dar lugar a otros discursos, creo que eso, obviamente, la libertad de expresión es para mí una de mis banderas militantes activas, pero tiene un límite. El límite es el fascismo, el machismo. Y si yo tengo un espacio donde van a venir con esos discursos, sepan que si mi voz está presente, va a haber un cuestionamiento hacia eso. ¿Cómo titularías esta charla? Déjame pensar. No, igual creo que el tiempo de pensar también está bueno dejarlo. Y esta frase también. Creo que titularía esta charla, este podcast, como la militancia como estilo de vida es una utopía. Muchas gracias.